Muy buenos días chicos, vamos a comenzar nuestra clase de física para el grado de CEPRE. El tema es movimiento rectilíneo. Vamos a recordar algunas partes importantes con respecto al movimiento rectilíneo, como por ejemplo que es aquel movimiento donde la trayectoria del cuerpo que realice el movimiento es en línea recta. Además vamos a encontrar dos tipos de movimiento rectilíneo. Uno de ellos es el movimiento que se desarrolla a velocidad constante, al que también llamamos MRU. Este movimiento se denominará así si es que el módulo de dirección de la velocidad no va a cambiar a través del tiempo, ¿no? Entonces podríamos recordar que para poder calcular la velocidad, la magnitud de la velocidad se puede obtener a través de la distancia que recorre un móvil dividido entre el tiempo que demora, o sea, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Esa es la fórmula que nos va a servir para desarrollar todos los problemas acerca de MRU. También recordemos que existen movimientos donde la velocidad no es constante y se genera una aceleración, pero esta aceleración tiene que ser constante. Ese movimiento se llama MRV. ¿Qué cosa es la aceleración? Pues la aceleración es aquella magnitud que se va a encargar de medir el cambio de velocidad en un determinado tiempo. O sea, quiere decir que la velocidad final que se obtenga a partir de una velocidad inicial, la diferencia entre ellas es el cambio que vamos a tener, y esa diferencia, al dividirlo entre el tiempo que están demorando en realizarse, nos va a dar el valor de la velocidad. ¿Listos? Ahora, ¿con qué ecuaciones se trabajaba en el MRV? Teníamos, miren por acá, un móvil en un punto inicial con una velocidad inicial. Luego teníamos un móvil que ha sido trasladado una determinada distancia, se ha trasladado, y su velocidad obviamente va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque él estaba moviéndose o está trasladándose debido a una aceleración. Además, para que él pase de esta posición inicial a esta posición final, tiene que haber pasado un tiempo. Entonces, miren, recuerden cuántas magnitudes hay. Miren, velocidad inicial, velocidad final, distancia, aceleración y tiempo. Son 5 magnitudes, ¿cierto? Acá están las unidades de cada una de ellas. Ahora, con estas 5 magnitudes yo puedo formar algunas ecuaciones. ¿Cuál es la primera ecuación? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y que la distancia es igual a la velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Ahora, ¿cuándo utilizamos estas ecuaciones? O sea, no siempre se va a utilizarlas. ¿De qué va a depender? Va a depender de la magnitud que falte. Tenemos 5 magnitudes, 5, y de esas en las ecuaciones no todas están participando. Por ejemplo, ¿qué falta acá? Acá no tenemos la distancia. Entonces, si en un problema no te mencionan la distancia, no te hablan de ella, no te piden, no la tocan para nada, entonces simplemente utilizas esta ecuación. Si en una ecuación falta el tiempo, entonces utilizas ella, ¿sí? Pero recuerda que en la ecuación no debe mencionarla ni como pregunta, o sea, no te deben pedir, no te deben dar un dato de ella. Entonces hay que saber cuándo descartar las magnitudes. ¿Cuándo utilizaremos esta ecuación? Cuando nos falte la velocidad final, y esta otra cuando nos falte la aceleración. ¿Listo? Muy bien, chicos, con estas recomendaciones vamos a pasar a hacer nuestros ejercicios. Además, olvidaba, acá tenemos más y menos. ¿Cuándo se utiliza el signo más? Cuando el movimiento es de tipo acelerado. ¿Qué quiere decir eso? Que su velocidad aumenta. O sea, cuando pasa de una posición inicial a una posición final, su velocidad ha aumentado. ¿Cuándo es menos? Cuando su velocidad disminuye y se conoce como un movimiento retardado o desacelerado. ¿Listos? Bien, ahora sí pasemos a la parte práctica. Sencillísimo, miren. Pregunta número 1. El atleta mostrado realiza MRU, determina la rapidez del atleta si D está expresado en metros. Miren por acá el atleta, ¿sí? Listo, por acá tenemos entonces, ya está. Por acá tenemos entonces, chicos, miren, tenemos acá el recorrido. Y el atleta pasa de una posición inicial a una posición final. Pero mira, solamente estamos analizando este pequeño instante de tiempo. ¿Listos? ¿Cuánto demora? Dice ahí. Demora 1 segundo. Listos, entonces. En este caso, en esta posición, nosotros vamos a analizar las magnitudes que tenemos. ¿Qué tienen ahí? Tienen distancia, tienen tiempo. Chicos, si tengo distancia y tengo tiempo, podemos calcular la velocidad, ¿sí o no? Porque recuerda que la velocidad se calcula como distancia sobre tiempo. Entonces, si yo puedo calcular como distancia sobre tiempo, en este caso sería 2D sobre 1 y ya tendría la velocidad.
Ahora, ¿qué pasa si este atleta pasó ya de esta posición a esta tercera posición? ¿En cuánto tiempo lo hizo? En 2 segundos. Ahora analicemos para ese instante también. ¿Cómo calcularemos su velocidad? Esta distancia sobre este tiempo. O sea, sería 12 más d sobre 2. Chicos, pero la velocidad es constante. ¿Por qué es constante? Porque dice que es un MRU. Entonces, si es un MRU y es constante, estas dos cantidades o estas dos formas de calcular la velocidad tendrán que ser iguales. Igualemos entonces 2d sobre 1 igual a 12d sobre 2. Operamos en aspa, quedaría que 4d es igual a 12 más d. Y reduciendo saldría que d vale 4. ¿Está bien? El d pasa a restar el 4, sale 3d igual a 12. El 3 divide al 12, queda 4. Pero no nos piden la distancia, tampoco nos piden d. Nos están pidiendo la velocidad. ¿Está bien? Nos piden la rapidez o velocidad. Entonces, la rapidez lo podemos calcular de esta expresión o de esta expresión, con cualquiera de las dos. Tú solo tendrías que reemplazar el valor de d. La velocidad sería 2 por d, que es 2 por 4. Entonces acá saldría 8, chicos. 8 sobre 1, ¿cierto? Entonces 8 sobre 1, ¿cuánto es? 8 sobre 1 es 8. Esa sería nuestra respuesta. 8 metros por segundo. ¿Listos? Bien, pasemos a la número 2. Ahora dice, a partir del instante mostrado que distancias están separados al cabo de 10 segundos, considerar que los móviles se mueven con MRU. Bien, veamos, miren. Acá tenemos los móviles. Un auto se está moviendo con 8 metros por segundo hacia la derecha y el helicóptero se mueve con 16 metros por segundo a la izquierda. La altura que los separa es de 70 metros. Vamos a comenzar analizando uno por uno. Vamos a analizar el auto, chicos. Imagínense que el auto se movió, miren, ya se trasladó con una velocidad de 8 metros por segundo porque es MRU. ¿Cuánto tiempo ha demorado en llegar a esta posición? 10 segundos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos decir en ello? Que nosotros sabemos que la distancia se conoce como la velocidad por tiempo. Entonces acá podemos calcular la distancia recorrida, ¿cierto? Que saldría esta velocidad 8 por el tiempo 10 y nos daría 80 metros. Así también entonces el helicóptero, chicos, se va a mover hacia la izquierda. ¿Con qué velocidad? Con 16 metros por segundo. ¿Qué tiempo va a demorar? Bueno, el tiempo que va a demorar es el mismo para los dos, porque los dos parten al mismo instante y se mueven. El hecho que yo lo haya simulado ahorita en diferentes tiempos no quiere decir que se van a mover de esa manera, sino que los dos parten. Él parte 10 segundos hacia la derecha y él parte hacia la izquierda demorando 10 segundos. Entonces, acá arriba, ¿qué distancia se habrá desplazado? Sería, pues bueno, distancia 2, que sería 16 por 10, porque es velocidad por tiempo, velocidad 16, tiempo 10, haciendo una distancia de 160. Pero a nosotros nos están pidiendo qué cosa, chicos. Nos piden que hallemos la distancia que lo separa. Si yo quiero hallar la distancia que lo separa, entonces tendríamos que unir los puntos de sus posiciones finales. La posición final del helicóptero es esta de acá. Y la posición final del auto es esta de acá. Lo que nos están pidiendo es esta distancia. ¿Sí? Esa es la distancia que nos separa. ¿Cómo obtenemos ello entonces, chicos? Fácil. Mira, vamos a formar un sistema, o vamos a completar nuestro pequeño triángulo. ¿Está bien? Ahora, si yo ubico este, ¿por qué lo ubico en un triángulo? Porque es más fácil y podría utilizar Pitágoras, ¿cierto? Entonces, mira, esta distancia que está por acá es la misma que está arriba. ¿Cuánto vale? 160. Esta altura que lo separaba, que era 70, también va a estar por acá, ¿cierto? Bueno, si la distancia que es 160 y esta partecita es 80, todo saldrá a 240. Esta altura, ¿cuánto es? 70, ¿cierto? Listo, entonces acá en ese triángulo rojo que estamos marcándolo, tenemos que un cateto vale 70 y el otro vale 240. Y la hipotenusa vale la distancia pedida. ¿Cómo resolvemos entonces? Distancia al cuadrado es igual a 70 al cuadrado más 240 al cuadrado. Operas por Pitágoras. La distancia al cuadrado saldría de 62.500 y esa distancia sería de 250 metros. ¿Listos? Esa sería la respuesta, chicos. Pasemos a la siguiente pregunta. Ejercicio número 3. Dice, un auto recorre un tramo de 100 metros con una aceleración constante de 3 metros por segundo. Hallar su velocidad al finalizar dicho tramo si lo inició con 5 metros por segundo. Veamos, grafiquemos el ejercicio. Ahí está el tramo. Dice que el auto va a recorrer. ¿Está bien? Va a ir desde una posición inicial, empieza con 5 metros por segundo, dice, y va a recorrer 100 metros. ¿Está claro? 100 metros. Entonces quiere decir que ahora el auto se va a encontrar por acá. No sabemos con qué velocidad y justamente es la que nos pide, pero eso sí, nos dice que cuando se desplaza, él lo va a hacer con una aceleración de 3 metros por segundo. ¿Listos? Bien, entonces miren, si tú te das cuenta, acá no interviene el tiempo. Tenemos una magnitud, 2, 3 y 4 magnitudes, no tenemos el tiempo. ¿Qué fórmula utilizamos? Esta de acá. Dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia.
Entonces quedaría que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, chicos, es 5, 5 al cuadrado 25, más el doble de la distancia por la, perdón, doble de la aceleración por la distancia, 2 por 3 por 100. Operando todo saldría 625 y la velocidad final saldría 25 metros por segundo. Listo. Eso sería todo. Pregunta número 4. Dice, el auto mostrado inicia MRV si demora 4 segundos en ir desde A hacia B. ¿Cuánto tardará en ir de B hacia C? Veamos. Por acá tenemos, analicemos el primer instante de A hacia B. Un auto con velocidad inicial 0, pero con aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, va a llegar a un punto B. Obviamente va a llegar con una velocidad diferente. ¿Por qué? Porque está acelerando. Entonces lo va a desarrollar, además dice, en 4 segundos. Ahí está, de A hacia B 4 segundos. Entonces, en este instante de tiempo, chicos, que podemos calcular esta velocidad final. Recuerda que la velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Reemplacemos. Velocidad final para nosotros es V1, velocidad inicial vale 0, aceleración vale 2 y el tiempo vale 4. ¿Cuánto saldría esa velocidad? 1, 8 metros por segundo. O sea, él vale 8. Ahora ya tenemos esta velocidad que vale 8. El auto ahora va a ir al punto C. Pero si se mueve al punto C, va a seguir aumentando su velocidad. ¿Por qué? Porque sigue moviéndose con la misma aceleración. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto va a recorrer de B hacia C? 9 metros. La pregunta para nosotros es ¿qué tiempo ha demorado? ¿Qué cosas no nos dan acá? ¿Qué datos nos dan? Este V1 pasaría a ser nuestra velocidad inicial para este tramo. Y no tendríamos velocidad final. No hay acá velocidad final. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar sería la siguiente. D igual a B inicial por T más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Listos? Entonces reemplacemos, sería 9 igual a 8T más un medio de 2 por T al cuadrado. Ya viste, este 2 con este 2 se pueden simplificar. O sea, quedaría ordenando T al cuadrado más 8T menos 9. El 9 pasa a restar. Ahora, ¿qué hacemos por acá? Aspa simple. T cuadrado se separa como T por T. El 9, el menos 9, con más 9 por menos 1. Operamos en aspa y nos da 8T, ¿cierto? ¿Qué hacemos por acá? Igualamos. T más 9 se escribe en línea horizontal. T más 9 igual a 0, T vale menos 9. O T menos 1 igual a 0 y T vale 1. Chicos, ¿cuál de dos es la respuesta? El tiempo no puede ser negativo, por lo tanto tiene que ser positivo. Esa sería nuestra respuesta. Bien. Pregunta número 5. Dice, la esfera 1 realiza MRV y la esfera 2 realiza MRU. Si las esferas chocan en P, determina el módulo de aceleración de la esfera 1. Listo, entonces hay que analizar el caso. Las esferas se están moviendo en esta posición. Dicen que van a chocar en este punto P. Por lo tanto, el tiempo que demora en ir esta esfera 2 al punto P debe ser igual al tiempo que demora en ir la esfera 1 al punto P. ¿Está bien? No pueden ir en tiempos diferentes. Entonces analicemos primero la esfera 2. La esfera 2 se está moviendo de este punto hacia el punto P. ¿En qué tiempo lo va a hacer? Hemos dicho en un tiempo T. Además está diciendo que este movimiento es MRU. Tengo velocidad, distancia y el tiempo. Chicos, ¿se puede calcular el tiempo, sí o no? ¿Cómo se calcula el tiempo? Como distancia sobre velocidad. ¿Está bien? Entonces el tiempo, ¿cuánto valdría? 20 sobre 5, 4 segundos. Ya tenemos que 4 segundos va acá. Chicos, pero además estamos diciendo que la esfera 1 va a moverse de este punto a este punto. Y hemos dicho que lo va a hacer en el mismo tiempo. O sea, él también va a ser 4, mira. Ya está, él vale 4. Entonces, ahora, acá ¿qué tenemos? Tenemos un MRV. ¿Qué datos tenemos? Miren, tenemos velocidad inicial, tenemos distancia y tenemos tiempo. ¿Qué nos están pidiendo para esta pregunta? La aceleración. ¿Qué fórmula utilizamos? Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo ya sabes cuánto vale, ¿no? El tiempo vale 4. Reemplazas, entonces quedaría 24 igual a 2 por 4 más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado que vale 4 al cuadrado. O sea, quedaría, acá saldría 8, pasa a restar 24, saldría 16 igual a un medio de A por 16. Simplificamos el 2 con el 16, quedaría 8A. El 8 pasa a dividir al 16 y la aceleración vale 2. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, chicos, eso es todo los ejercicios. No te olvides transcribir todo tu cuaderno. Te dejamos acá un par de ejercicios para que puedas practicar. Y eso sería todo. Gracias por su atención.